Había una vez un lugar habitado por fantasmas, donde un gran fantasma era el rey, el padre de esos fantasmas, que no tenían forma física ni volumen, y que eran incontables. Ese mundo ni siquiera era otra dimensión, porque las dimensiones son materiales en el universo. Pero el universo estaba habitado por estos fantasmas y tenían por misión cumplir la voluntad de su rey, de su padre, que también era como una madre. Y estos fantasmas tenían libertad de actuar, podían decidir qué hacer y qué no hacer, incluso desobedecer las órdenes, leyes, máximas de su padre, creador, origen, maestro, rey. Y muchos abusaron de esta libertad de actuar y se alejaron de su reino, de su gobierno, y cayeron en la oscuridad. Sin embargo, como buen padre, madre, se les dio otra oportunidad para volver a la casa, al hogar espiritual, porque estos espíritus no pueden ser destruidos por nada ni por nadie, pero sí pueden permanecer en un estado como muertos cuando están en la oscuridad. Entonces se crearon planetas como el planeta Tierra por voluntad divina de Dios, del Padre, Creador, para que por medio del cumplimiento en ese mundo material hicieran méritos para volver a Dios, a su Creador, a su Padre, a su Madre. Y muchos espíritus aceptaron, por voluntad propia, pasar por esa prueba, por esa escuela llamada planeta Tierra, la más básica y primera de las pruebas, de las escalas, de los escalones que conducen a esa mansión eterna de Dios. Entonces, esos espíritus rebeldes tomaron una carne, pero la condición era olvidar sus vidas pasadas y solamente intuir de dónde venían. Y así, de vida en vida, fueron naciendo y muriendo en el planeta Tierra. Y de vez en cuando se enviaban espíritus de luz para guiarlos en sus pasos y no olvidar su misión, que era la de buscar la evolución y el perfeccionamiento espiritual a través del cumplimiento de las enseñanzas de Dios en la tierra.
Pero estos espíritus rebeldes, estos espíritus turbados, estos hijos de Dios, mal llamados demonios, olvidaron su misión, se entregaron a los placeres del mundo, cayeron en el egoísmo, en el materialismo, en las guerras, en el fanatismo, la idolatría, las supersticiones, los vicios y toda clase de errores. Y cuando nacía un cuerpo con un espíritu elevado que les recordaba la misión y les reclamaba su maldad, estos juzgaron, sentenciaron y dieron muerte o lastimaron a estos enviados, incluyendo al mismo padre que también fue a visitarlos. Entonces, las consecuencias no se hicieron esperar, alcanzando una mayor altura de maldad humana, terribles guerras, materialismo, vanidad, sangre y hasta del reclamo de la naturaleza, de los elementos que se desencadenan como testimonios de que Dios visitó esa tierra y de que el hombre, así llamado, hombre y mujer, se desapartaron de las enseñanzas espirituales, del amor, de la ley de Dios. de la sabiduría de Dios y provocaron a los elementos, a la naturaleza, desarmonizando con ella, rompiendo sus lazos con ella, siendo completamente científicos, materialistas, y entregándose a los placeres de la carne y del mundo. Entonces, unos se volvieron esclavos de otros, El hombre se convirtió en víctima, juez y verdugo. buscando la felicidad de la carne únicamente, la satisfacción del cerebro, pero olvidando su corazón y sobre todo su espíritu, el cual, como un muerto, tiene que resucitar porque tiene vida eterna. Y entonces aquí entendemos por qué el rico no puede entrar en el reino de los cielos. Y es que dedicar toda tu vida, una existencia, a acumular riquezas, a buscar la cúspide de la montaña, mejor dicho, la cúspide de la pirámide materialista de oro creada por la sociedad, que tiene por bases el comercio, la rapiña, el dinero, y como meta el dinero, a través de jerarquías. Muchos luchan por estar sobre los demás hasta alcanzar esa cumbre de la pirámide de oro. Pero si dedicas todo tu tiempo, tu energía, tu vida, obviamente te vas a perder de alcanzar la evolución y el perfeccionamiento espiritual y la cumbre de la montaña espiritual. No puedes estar en dos cimas al mismo tiempo. O estás en la cúspide de la pirámide de oro o estás en la cúspide de la montaña espiritual. Tienes que escoger.
No puedes estar en las dos. No existen los ricos humildes. O eres rico o eres humilde. Y muchos están perdidos entre esas dos montañas, entre esas dos cúspides, entre esos dos caminos, el mundo o lo espiritual. Más, debemos recordar que tenemos que hacer un equilibrio, porque necesitamos lo material y lo espiritual en el mundo. Sin embargo, hay que saber que es más importante lo espiritual porque lo espiritual es eterno y lo material solo te dura una existencia. No sabemos si la próxima vida tendrás la oportunidad de tener riquezas porque no existe la meritocracia. Es voluntad de Dios ser o pobre o rico, o enfermo o sano. Poderoso siervo. Sin embargo, Dios no nos quiere ver sufrir. Las diferencias y muchas enfermedades no vienen de Dios. Una cosa es la justicia divina y otra la ley de causa y efecto. Dios no castiga, pero sí pone límites. Además, hay inclinaciones y tendencias con las que nacemos. Entonces, no queramos ser Dios y hacer nuestra voluntad, ni en la tierra, ni en el mundo espiritual o valle espiritual. Porque donde quiera que vayamos está Dios. Y su ley es inexorable, inmutable, incorrompible. Aquí y en todos los mundos. No importa si hacemos nuestras propias leyes, o si las ignoramos, o si las escondemos, o si las adulteramos, o si lucramos con las enseñanzas de Dios, con su doctrina. Tarde o temprano tendremos consecuencias de nuestros actos, de esa libertad de actuar, de ese abuso del libre albedrío.